Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes en este día una vez más para traer la enseñanza de la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a estar hablando, mis amados, de la lección 21 y el tema que vamos a estar tratando es la Biblia y el ámbito de los negocios. Yo le voy a pedir, por favor, como siempre hacemos, que usted se busque su material, usted se busque su guía, para que me acompañe en la lectura en clase que vamos a tener para hoy. Lección 21, y vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 1, 28 al 31, Proverbios 11, 24 al 28, 31, Segunda de Corintios capítulo 8, Proverbios capítulo 11, el versículo 1, 22, 16 y Santiago 5, 4. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero tienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que aceptar el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendecirá sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o quedar rico, ciertamente se empobrecerá. He aquí además el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. Vamos a estar, como le dije, hermano, hablando de la lección 21 de su guía, la Biblia y el ámbito de los negocios. La Biblia, más que un libro teológico, hermanos, es una guía práctica que nos dice a nosotros los creyentes cómo conducirnos en esta tierra. La lección que tenemos para hoy, la Biblia nos presenta la manera en que nosotros como creyentes debemos conducirnos, manejar nuestras finanzas y en el mundo de los negocios. Para eso la Biblia nos presenta 3 niveles que vamos a mencionar a continuación. Y el primero es: comienza examinando la razón y el significado del trabajo. Segundo nivel que nos presenta, luego habla de las responsabilidades de un creyente al desempeñarse en su vida económica.
Y tercero, finalmente, analiza la ética única que debe caracterizar al pueblo de Dios en su trato con los demás. Este enfoque que hace la palabra acerca de el mundo de los negocios glorifica a Dios y presenta al mundo un poderoso testimonio del cambio de los que sirven a Él. Pues nosotros los creyentes, al hacer negocio en este mundo, tenemos que dejarnos guiar por las Escrituras, porque este es un mundo que está entenebrecido por el pecado y sus deseos y sus motivaciones son pecaminosas. Cuando Dios creó al mundo, cuando Dios creó el universo, mis hermanos, creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Dios le dijo a la humanidad cuál era el papel que le iba a tocar desempeñar en este mundo creado. Pero era algo que iba a comenzar cuando Adán y Eva fructificaran la tierra. Cuando Adán y Eva llenaran de personas esta tierra que iban a tener una recta relación con Dios. Entonces ellos podían sojuzgar la tierra, podían someter la tierra, podían gobernar, porque Dios le dio autoridad a la humanidad para que gobernara sobre el resto del mundo creado. Pero el hecho de que Dios le dijera al ser humano que podía someter la tierra no significa que debía abusar de ella, sino que los recursos que nos rodean, nosotros tenemos que entender que fueron creados por Dios y que nosotros solo hemos sido puestos como administradores, como gobernadores de estos recursos, por lo que nosotros tenemos que dar a ellos un uso que glorifique a Dios. Cuando el pueblo de Judá estaba siendo preparado para la deportación a Babilonia por causa del cautiverio, el profeta Jeremías está instruyendo al pueblo y le está diciendo acerca de cuál debía ser su comportamiento cuando ellos estuvieran allí en Babilonia. El profeta Jeremías le dicen que ellos debían llevar una vida normal. Ellos debían retornar a la normalidad. Debían allí en Babilonia inmiscuirse en los negocios. Ellos debían hacer sus casas, debían hacer casa. Debían formar cultivos. Ellos debían hacer familia. Es como un retorno a la vida normal. Y también el profeta le ordena que oren por sus captores, porque este es papel que debe desempeñar el pueblo de Dios en los lugares donde tiene que estar. No importa que sean personas adversas, que sean personas que se hayan levantado contra nosotros, que sean personas que nos hayan hecho mal. El Señor nos llama a orar por esas personas, y Jeremías les decía que debían orar por sus captores. Eso nos sirve a nosotros hoy, hermanos, como ejemplo estas instrucciones de Jeremías, para que entendamos que nosotros como miembros del pueblo de Dios tenemos que ser entes productivos. Aún la sociedad rechace nuestras creencias, pues nosotros tenemos que colaborar con la paz. Tenemos que colaborar con el bienestar de la nación donde nosotros estamos. Ese debe ser nuestro papel en el lugar donde nosotros nos encontramos. Ser entes productivos. Aún la sociedad rechace nuestras creencias. Colaborar para que haya paz y el bienestar abunde en nuestro medio. El libro de Proverbios en su capítulo 11, hermanos, nos presenta un gran contraste entre el bien y el mal, entre el sabio y el necio.
entre la responsabilidad, la pereza y muchos más. Entonces, nosotros tenemos que entender que el cristiano, la sabiduría que hay en el cristiano, le permite entender, hermano, que debe ser un ente productivo, que debe colaborar, que debe ser entregado al trabajo, porque en el trabajo es donde está la prosperidad y es la forma en que nosotros podemos colaborar, ayudar a los necesitados. Pero los perezosos, hermanos, nunca tienen suficiente, por lo que nunca pueden dar. Por eso la Biblia los define como egoístas, como insensatos, como no colaboradores con aquellos que tienen necesidad. Hay creyentes que llevan una doble vida y esto no debe ser. Hay creyentes que separan su vida espiritual de su vida en los negocios. Hay creyentes que en todo lo relacionado con la familia de la fe hacen todo lo correcto. Pero cuando se trata del trabajo, tienen un pie a la derecha y otro a la izquierda de la línea divisoria entre el bien y el mal. O sea, ellos hacen concesión en cuanto a la verdad y muchas veces maltratan a sus subordinados como una forma de ellos buscar riquezas para su vida personal. Y estas son cosas que no agradan a Dios, porque Dios espera de su pueblo que nosotros hagamos el bien en todas las áreas de nuestras vidas. Y que todo aquel, hermano, que no colabore y permita que la situación no agradable a Dios persista en su vida, esto va a traer juicio en su vida futura o en el mundo por venir. Proverbios 11 también nos habla acerca de la siembra y la cosecha. Este es un pasaje que el apóstol Pablo también trata, 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Porque este principio es la base de la generosidad. Y tenemos que entender que la generosidad, hermano, proviene del corazón y de la voluntad, pero que está erigido en el amor de Dios. Por lo que Dios bendice a los suyos con el propósito de que estos bendigan también a otros con sus ofrendas. Entonces, es para que nosotros entendamos, hermanos, que debemos ser generosos, debemos ser dadivosos, porque Dios vive en el creyente, pero de forma muy especial en los creyentes necesitados, muy de forma especial en los necesitados, en aquellos que realmente tienen gran necesidad, por lo que Dios nos bendice muchas veces. Y de aquí viene este principio de la siembra y la cosecha, que es la base de la generosidad. Es algo que sale del corazón y de la voluntad, pero que está erigido en el amor de Dios. Por lo que Dios nos bendice a nosotros es con el propósito de que nosotros bendigamos a los demás con nuestras ofrendas. Es que nosotros seamos generosos. Ese es un espíritu que debe haber en cada creyente, el espíritu de la generosidad, porque Dios vive en esas personas que realmente tienen gran necesidad. Hay pocos lugares aquí en la tierra donde la ética del creyente brille más que en los negocios. Proverbios capítulo 11 trata bien acerca de estas cosas. En los tiempos antiguos,
los comerciantes eran muy dados a falsear la pesa, con el propósito de engañar a los pobres cuando iban a comprar a sus negocios. Dice el versículo 1 de Proverbio 11 que esto es abominación a Jehová, pero la pesa correcta agrada a Dios. Por lo que esta es una forma, hermano, de la injusticia que se cometía con los pobres en los tiempos bíblicos. Hoy en nuestro tiempo tal vez no se dé de esta manera, pero hay manera en que sí puede darse. Y es que muchas veces hay comerciantes que venden un producto probablemente con defecto y nunca este acto de corrupción o de hurto es hecho saber al que compra. Pero Dios, que todo lo ve, sí lo sabe. Por eso todo aquel que es honesto en el privado, Dios lo recompensará en público, hermano. Hay que ser honesto en todo para agradar a Dios, nosotros como creyentes, porque el libro de Proverbios también vincula lo que es la pereza con la falta de caridad. Y el creyente justo, la sabiduría que tiene, le permite darse cuenta que en el trabajo es donde está la verdadera prosperidad y que esto es lo que le permite poder dar, poder colaborar, poder contribuir con los que tienen necesidad. Pero los perezosos, hermano, nunca tienen suficiente, nunca tienen para dar. Por eso la Biblia los califica de insensatos, de egoístas, de poco dadivoso. De esa forma, la Biblia califica a estas gente que no son dados al trabajo, a estas gente que siempre por eso viven en condiciones muy limitadas económicamente y no tienen suficiente para poder ser generosos. Por eso viven y son falta de generosidad. El tema de la prosperidad es un tema espiritual. Es un tema espiritual, hermano, el tema de la prosperidad. Porque no siempre la prosperidad denota una bendición de Dios para el creyente. Porque muchas veces esa prosperidad puede venir de medios ilícitos, puede venir de medidas injustas. Y esto es algo que no agrada a Dios. Pero cuando nosotros realizamos nuestros negocios, tomando en cuenta los principios bíblicos de rectitud y justicia, entonces si nosotros estamos actuando realmente como Dios quiere que nosotros actuemos, porque los ricos que acumulan riqueza para su uso, su provecho personal, hacen tesoro en esta tierra que es temporal, pero no hacen tesoros espirituales, serán juzgados por su estilo, por su forma egoísta y pecaminosa de ellos enriquecerse, muchas veces maltratando, muchas veces explotando, mancillando a los pobres con un salario injusto, inapropiado y con un trato que no es el más correcto. Por eso la Biblia califica como un acto de injusticia aquí en Proverbios el maltrato, el trato que se da tanto a los pobres como a los ricos. La Biblia lo califica de injusticia en Proverbios capítulo 11, porque cuando usted mancilla, maltrata a un pobre pagándole un salario injusto con el propósito de obtener ganancias personales, pero usted muchas veces da al rico con el propósito de ganar su favor como un estilo de soborno,
Esto no es agradable a Dios. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su carta llama a los creyentes, a los justos, a no acumular riqueza. Y si obtienen riqueza, que sea por medios lícitos, y de obtenerla, que le den el uso adecuado, no solo para un uso personal como un propósito egoísta, sino para beneficiar a los necesitados, a los menesterosos. Es lo que él dice, porque la Biblia en ningún lugar prohíbe las riquezas. Lo único que la Biblia hace es que dice que con las riquezas nosotros podemos beneficiar a otros. Lo que la Biblia critica es el uso incorrecto de las riquezas. Porque a nosotros como cristianos, Dios nos ha llamado a centrar nuestra atención en los valores de su reino. Por lo que debemos pedirle a Dios que nos ayude a mantener una actitud ante las riquezas, a expresar compasión por los demás y a honrar su reino por encima de todo. Pedirle a Dios que nos ayude a tener a su reino por encima de todo, porque ¿de qué nos vale atesorar tesoro aquí en la tierra? Lo dice la Biblia, donde los ladrones miran y hurtan, tesoros que son temporales. Acumulemos tesoros espirituales en el reino, porque estos son para la vida eterna. Dios espera de nosotros, hermano, comprender cuando hagamos negocio con otros, que entendamos que debemos siempre tener en cuenta los principios que Dios quiere que nosotros enarbolemos. Primero, ¿cuál es la razón y el significado del trabajo? Que debemos tenerlo muy en cuenta. Las responsabilidades de un creyente en su vida económica. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en la vida económica? Y analizar que la ética única del creyente debe caracterizarse por su trato con los demás. Este enfoque que hace la Biblia del mundo de los negocios glorifica a Dios y muestra al mundo un poderoso testimonio del cambio del que cree en Él. Por lo que siempre que nosotros vayamos a hacer negocio, debemos hacerlo siempre, hermanos, conforme a como establecen las Escrituras, para que nosotros estemos agradando a Dios con nuestra forma y no tengamos un pie a la derecha y otro a la izquierda de la línea divisoria entre el bien y el mal. Que nosotros muchas veces hagamos concesión en cuanto a la verdad y explotemos a otros. Esa no es la forma de agradar por acumular riquezas personales. Ni tampoco tratemos de agradar a los ricos dándole. Porque cuando damos a los ricos tratando de ganar su favor, sobornando para ganar su favor y apretando y mancillando a los pobres con salarios injustos, esto no agrada a Dios. Debemos tanto en lo público como en lo privado, en lo pequeño como en lo mucho, serle fiel a Dios con nuestra honradez y nuestra ética, para que Él nos bendiga grandemente en público. Este tema de hoy, la Biblia en el ámbito de los negocios, es para que nosotros como creyentes, que también incursionamos en este mundo de los negocios, así como Jeremías ordenó al pueblo de Judá cuando iba a cautiverio babilónico que incursionara en el mundo de los negocios, que también ellos incursionaran en los cultivos, que construyeran casas y que hicieran familia, como viviendo una vida normal, como un retorno a la normalidad,
porque lejos de casa ellos necesitaban ganar el sustento de su familia y guardar a su familia y que colaboraran en esa ciudad para que hubiera paz y hubiera bienestar para todos y oraran por sus cautivos. El pueblo de Dios es diferente al mundo y nosotros tenemos que tomar estos ejemplos positivos que encontramos en la palabra para que a la hora de nosotros incursionar en el mundo de los negocios entendamos que no debemos hacerlo como lo hace el mundo. Pues el éxito de hoy, el mundo llama hoy al éxito temporal de hacer lo que sea para su bienestar personal. Pero nosotros no es así que lo vemos, sino que nosotros hacemos las cosas como para Dios. Y debemos incursionar, sí, en el mundo de los negocios, pero poniendo en práctica los principios cristianos de lo correcto y la justicia para poder agradar a Dios en todo acto de nuestras vidas. Las riquezas no son malas, mis hermanos. La Biblia no las prohíbe. Porque cuando usted adquiere prosperidad, usted puede bendecir a otro. Lo malo es el uso que le demos a ella, porque cuando lo hacemos con fines impropios, entonces vamos a tener que enfrentar consecuencias, porque el libro de Proverbios habla también acerca de las bendiciones y del juicio. Habla de las bendiciones y cuando habla del juicio se refiere a las consecuencias eternas que vendrán por los actos que nosotros cometemos en nuestras vidas. Porque no toda prosperidad el creyente debe verla como una señal de bendición de Dios. Hay hoy una doctrina de la prosperidad que está siendo difundida por doquier, con lo que nosotros debemos tener mucha cuenta, porque no toda prosperidad es señal de que es bendición de Dios. Todo depende de los medios que se hayan empleado para adquirirla. Porque si esa prosperidad viene de medios lícitos, si esa prosperidad viene de principios correctos conforme a la justicia de Dios, y usted le está dando el uso correcto a los bienes, a las finanzas que usted está obteniendo, entonces esa es una prosperidad que viene de Dios. Pues nosotros tenemos que ser personas generosas, ya sea que tengamos nuestro propio negocio o que manejemos nuestras propias finanzas. Debemos siempre pensar en los necesitados, porque Dios vive en el creyente, pero tomando muy en cuenta a los que tienen necesidad. Es por eso que debemos ser diferentes como pueblo de Dios, porque nosotros nos dejamos guiar por las Escrituras, porque la Biblia no es solo un libro teológico, mi hermano. La Biblia es una regla, es una guía por la que debemos conducirnos los creyentes en este mundo que nos rodea. Y ella es la que nos dice cómo nosotros debemos actuar en cada caso de nuestras vidas. Y esto incluye las finanzas, y esto incluye los negocios. Porque cuando Dios enfoca, o la Biblia enfoca este mundo de los negocios, está glorificando a Dios y está dando un poderoso testimonio al mundo del cambio de aquel que cree en Él, porque la Biblia es clara y nosotros debemos actuar de conformidad a como ella establece. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde y nos vemos en la próxima.